Y este es el calendario de movilizaciones para hoy en Canarias, 25 de noviembre. En Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, convocadas manifestaciones por la tarde, que van a recorrer las principales calles de las capitales de estas islas. En La Palma, en La Gomera, está prevista la lectura de manifiestos contra la violencia machista a las 12 del mediodía. En Fuerteventura, el Cabildo tiene programado un acto institucional a las 11. En El Hierro, la Corporación Insular transmitirá un comunicado. Y este 25 de noviembre también recordamos otra de las formas de violencia de género, de las más crueles, la violencia vicaria. 8 menores han sido asesinados en las islas en crímenes de violencia vicaria desde el año 2013, en el que empezó a registrarse este tipo de casos. Hoy queremos hablar de este concepto y para ello además tenemos una semana más a Noemí Galván, a nuestra delegada de Igualdad, que está acompañada precisamente por la mujer que acuñó ese término, el de violencia vicaria. Noemí. ¿Qué tal, Marta? Buenos días. Pues en esta fecha tan señalada en el calendario, este día para la eliminación de la violencia de género, el Cabildo Insular de Tenerife, a través de la Unidad Orgánica de Violencia de Género del IAS, ha organizado una ponencia marco, como bien decías, dedicada a la violencia vicaria, con la mujer que acuñó este término, que es la psicóloga Sonia Bácaro, que hoy tenemos la oportunidad además y el lujo de que nos acompañe. Sonia, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, gracias. El Gobierno de Canarias precisamente dedica este año su campaña institucional a la violencia vicaria, una forma de violencia extrema que persigue dañar a las madres de manera más extrema utilizando para ello a sus hijas e hijos. ¿Qué impacto genera este tipo de violencia primero en las madres? Bueno, en las madres, de verdad, en la violencia vicaria extrema, que concluye con el asesinato o la desaparición de sus hijas e hijos. Pero tenemos que aclarar que también pueden ser personas allegadas a ella, pueden ser sus animales de compañía que el maltratador utiliza para dañarla. Pero centrémonos en las hijas y los hijos, que es el daño irreversible que le hace cuando los asesina o los hace desaparecer. Indudablemente ese es un golpe del cual no vuelven nunca. De las criaturas víctimas ni hablar. Pero es verdad que hay una violencia vicaria cotidiana o habitual que sí podemos modificar, porque en la violencia vicaria extrema el sistema fracasó y todas y todos fracasamos. Ahí ya no tenemos nada que hacer. El impacto es terrible, me preguntabas, en ese caso y en el otro también, en la violencia cotidiana. Las mujeres terminan desgastadas física, psíquica y económicamente, porque caen en una trama judicial donde no pueden salir porque son sutilezas, entre comillas, que hacen día a día sobre los hijos y sobre ellas también, ¿no? Y para estos menores, para las niñas y niños que son utilizados, en este caso para dañar a las madres, ¿qué efectos tiene? ¿Qué impacto tiene? Bueno, estamos observando que el impacto entre las niñas y los niños es exactamente el mismo que el de las madres o el de las mujeres maltratadas. Tienen trastornos de estrés postraumático, tienen insomnio, tienen trastornos de la alimentación, de conducta, de verdad sufren muchísimo y a veces se confunden con trastornos de la conducta, o como puede ser un TDAH o puede ser incluso del espectro autista, y en realidad son criaturas que están siendo en ese momento utilizadas como objeto por el maltratador para continuar el daño sobre la madre. Sonia, hay una parte fundamental que es cómo se actúa ante estos casos. En España ya hubo una reforma del Código que permite retirar el régimen de visitas ante el mero indicio de maltrato por parte de sus padres o parejas de las madres. Sin embargo, no todos los jueces y juezas lo están aplicando y se siguen dando todavía custodias compartidas. Se está favoreciendo incluso en algunos casos la mediación, que es algo que en violencia de género jamás debería de suceder. Es importante en ese sentido la formación especializada para todos los operadores jurídicos.
Bueno, eso es lo que vemos, que está faltando mucha formación, que por suerte en este caso Tenerife puntualmente ha tomado el toro por los cuernos, digamos, y está enfocando en eso, en la formación en violencia vicaria. Pero es verdad que hay todavía mucha resistencia, como bien dices, la ley del 2021 permitió que se suspendan las visitas y la custodia compartida con un individuo que ya ha sido identificado como violento. Sin embargo, hay una resistencia a impedir ese contacto precisamente con quien produce el trauma, que es un individuo violento. Pero porque un maltratador, tenemos que decirlo, no es un padre, no es un buen padre. Padre es otra cosa. Aquí no estamos hablando de padre, de alguien que protege, que quiere, que de verdad no daña, sino lo contrario. Inclusive estamos hablando de individuos con riesgo de poder hacer o ir a la violencia vicaria extrema. Pero como bien decías, falta todavía formación y yo diría que modificación del imaginario colectivo que permita de una vez y para siempre suspender el contacto con quien les está produciendo un trauma que llega a ser irreversible. Claro, porque en muchas ocasiones, y casi terminamos ya, se habla del interés superior del menor para dar algunas de esas custodias compartidas o favorecer el régimen de visita, y nos olvidamos precisamente de que el interés superior del menor en ningún caso es tener contacto con una persona que lo maltrata, ¿no? Por supuesto, porque además vemos paradojalmente que un individuo que está identificado como violento, que se pone una orden de alejamiento a la madre, incluso se le pone una medida de protección como una pulsera electrónica a él, no se entiende cómo con criaturas vulnerables, solo por el hecho de un vínculo biológico como es el de ser padre, no se los protege a ellos. Uh-huh. Pues Sonia Bácaro, ha sido un lujo también tenerla en esta mañana tan significativa aquí en las islas para seguir haciendo pedagogía también en esta jornada que se conmemora, como decimos, el 25N, con cantidad de actos, y el principal que nos ha traído hasta aquí, hasta Santa Cruz de Tenerife, es la participación de Sonia Bácaro en una ponencia marco organizada por la Unidad Orgánica de Violencia de Género del Cabildo Insular de Tenerife, que comenzará a las 9:30 de la mañana. Paremos la violencia sexual. Está en nuestras manos.